Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias como cada domingo lo hacemos, porque nos permites apartar de nuestro tiempo, retraer, como dice Isaías, Señor, retraer nuestro pie, nuestras manos, de nuestros propios deseos y de nuestras propias pasiones y dedicar el tiempo a ti, Señor, porque tú lo mereces, porque hoy es día tuyo, Señor, así como cualquier día lo es, pero tú has dispuesto en aquel mandamiento que un día entre 7, Señor, te adoremos de forma especial y colectiva, unidos como pueblo, con la promesa verdadera de que allí donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, he aquí, Señor Jesús, tú estás en medio de ellos. Señor, te pedimos que ahora que entramos en el momento del sermón dominical nos permitas ser reverentes, tener corazones dispuestos, mentes concentradas, una mente, Señor, activamente concentrada en entender las verdades de tu palabra, que son vivas y eficaces todas sus verdades, Señor, que edifican nuestros corazones más allá de mis defectos, que son poderosas aún en mis equivocaciones, por lo que te pedimos que tengamos corazones ablandados y dispuestos a recibir de ti la corrección, la edificación, el consuelo, Señor. Te entregamos este momento del servicio, así como lo hacemos en todo momento, con los cantos, con la lectura y con la oración. Te pedimos que seamos nosotros edificados y tú glorificados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, hoy continuamos con la serie de sermones expositivos del Evangelio según San Juan. Y a través de estas exposiciones yo he tenido la oportunidad de comentar algunas ideas que considero, entre muchas otras, fundamentales en la forma en que el apóstol Juan escribió el Evangelio. Nosotros hemos comentado que de los 4 evangelios, sin duda, el Evangelio de Juan es el más literariamente cuidadoso. Juan se expresa no de formas que suelen ser poéticas, no solo de forma poética, sino que también Juan utiliza símbolos que remiten a la audiencia a su propia, que en principio es una audiencia judía, a su propio contexto cultural y las ideas que rodeaban la mente del judío, pero además, como Juan tiene la característica de que no solamente escribe a sus hermanos, sino que escribe pensando en el contexto griego en el que viven, también remite las mentes de las personas a conceptos griegos. Entonces, de alguna manera, el apóstol Juan se preparó filosóficamente, intelectualmente, para presentar su evangelio, no solo como una exposición biográfica de Cristo, sino como una serie de símbolos que nos ayudan a entender quién es este Cristo. Además de lo que evidentemente es. Era un hombre, pero ¿qué es además de un hombre? Sabemos que es Dios. Entonces, a eso particularmente me refiero con estas ideas fundamentales del Evangelio, que configuran toda la narración. La intención continuada y permanente del apóstol de manifestar la naturaleza divina de Cristo. Y por otro lado, la intención permanente y continuada del apóstol de mostrar a Cristo como la culminación de cualquier verdadero entendimiento. En ese sentido, el apóstol Juan, como recordarán, comenzó su evangelio diciendo aquello que ya les he repetido varias veces. En el principio, argé era el verbo logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 2 términos a los cuales le dedicamos bastante tiempo en la exposición del primer capítulo de Juan, argé y logos. Pero como un resumen general, recordemos que esto significa respectivamente principio, argé, y logos, verbo, verdad. Estos son 2 cuestiones a las que los filósofos y la cultura académica de ese tiempo, la tradición filosófica griega, y diría que la tradición filosófica en general, le habían dedicado mucho tiempo. Cualquier hombre que se dedica a la especulación filosófica, entonces se dedica, lo quiera o no, así sea incluso los que niegan la verdad, se dedica a buscar la verdad. Al menos la verdad de que no hay verdad. Cualquier filósofo da todas sus fuerzas para hallar la verdad, y junto con la verdad también buscan hallar el fundamento de las cosas. ¿Cuál es el principio? ¿Qué dio origen a lo que es? Bueno, sobre esas 2 cosas no solo habla Juan, sino que sobre esas 2 cosas Juan nos dice que están en Cristo, que están en Dios, en el principio, en el fundamento de todas las cosas, donde se origina la vida y la existencia,
estaba el verbo, estaba la verdad. La verdad la identifica con Cristo. La más grande empresa de cualquier filósofo era esa, buscar los fundamentos, el origen, y buscar la verdad. Como diría Aristóteles, quizás las cosas como son y no como nos parecen que son. Aquello que es la cosa y no lo que nos parece que es la cosa, esa es la verdad. ¿Y esa verdad dónde la podemos hallar? Según el apóstol Juan, obviamente en Cristo, claro. Eso lo hace en el preámbulo de su evangelio. Luego, en todo el desarrollo de su evangelio, todos los símbolos que nos muestran, toda la biografía que hace de Cristo, de su ministerio, la hace con el objetivo expreso de manifestar cómo es que Cristo es la verdad. Cómo es que Cristo, haciendo los reclamos que hacía, merecía hacerlos. ¿Cuáles reclamos hacía? Bueno, que Él era la luz del mundo, que por Él y por la fe en Él se obtenía la salvación, etc. Y por supuesto, hermanos, el ser humano ha dicho muchas cosas acerca de la verdad. El ser humano conoce ciertas verdades relativas e importantes. Nosotros obtenemos la verdad en general, no son los únicos medios, pero digamos los más importantes, mediante hipótesis, deducciones e inducciones. Nosotros conocemos y generamos, por decir así, descubrimos el conocimiento mediante la teorización. Por ejemplo, en los hombres antiguos pensaban que podían venir lluvias torrenciales o sequías mortales por causa de alguna ira de algún dios. Tenían una hipótesis y a través de ella deducían esto. Ahora sabemos equivocadamente, porque además, luego por inducción, se sabe por la interpretación de las cosas que vemos repetidamente, sabemos que la hipótesis debía ser otra, por ejemplo, el ciclo del agua. Ahora, esta forma en que nosotros razonamos para fundamentar las cosas, para poder hablar sobre lo verdadero, sobre lo bello y sobre lo bueno, que son las tres grandes categorías del pensamiento de las que se ocupan los filósofos: lo bueno, la moral, la ética; lo bello, la estética; y lo verdadero, la epistemología. Son las tres grandes cosas de las que habla la filosofía. Estas cosas, de alguna manera, tienen un límite. Son accesibles para nosotros solamente en parte. Nos esquivan. El hombre, cuando corre persiguiendo ciertas metas, por ejemplo, cuando corría queriendo comprobar si aquellas tesis de Copérnico acerca de la cosmología eran verdaderas, en algún momento las halló. Y sabemos hoy con una certeza absolutamente razonable que el Sol no gira alrededor de la Tierra, por ejemplo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Y sabemos muchas otras cosas que a los antiguos les resultarían maravillosas, difíciles de creer o difíciles de comprobar al menos. Pero al mismo tiempo, cada vez que alcanzamos una de esas metas que nos trazamos en términos del conocimiento humano, nos damos cuenta de cuán pequeña es, de cuán poco es lo que conocemos y cuán grande es lo que ignoramos. Y bien dice la frase en ese sentido que suele atribuírsele a René Descartes: daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Esa frase encierra por lo menos el espíritu de la búsqueda humana, el espíritu de la búsqueda de la verdad y del conocimiento que tiene el hombre. Ahora, por supuesto, habría que añadirle algunas cosas. Habrá verdades que yo prefiero conservar por mucho que ignore muchas otras cosas. La verdad del conocimiento de Cristo, la verdad del conocimiento de su obra, de su sacrificio y del beneficio de esta para los creyentes, yo prefiero conservarlas. Yo prefiero guardar eso y ser ignorante de todas las demás cosas. Por eso, de forma exagerada, Pablo dice: me he propuesto no saber nada entre ustedes, sino a Cristo. No porque cualquier otro conocimiento sea malo, porque sí, sino que cualquier otro conocimiento palidece al lado del conocimiento del Evangelio, al lado del conocimiento de Cristo. No hay nada más que valga la pena conservar si eso significa perder el conocimiento de Cristo. Aquel conocimiento según el cual el apóstol Pablo decía, de forma retórica, claro,
estimar todo lo que él era y todo lo que él sabía como basura en comparación con Cristo, porque era pequeño su conocimiento. El conocimiento de Cristo entonces es el conocimiento más supremo que podemos alcanzar. Hay conocimientos, y eso es sin duda verdadero, más superiores que otros. Unos son buenos, pero son prescindibles. Por ejemplo, el conocimiento en una isla desierta de saber cómo hacer una operación a corazón abierto ciertamente es menor que el conocimiento de técnicas de supervivencia. Según la relación que tengamos con alguna cosa conocida, nos vale más la pena conocer una que otra. Ahora, si el conocimiento de Cristo tiene que ver con la salvación de nuestras almas y con nuestro destino eterno, fuego y sufrimiento eterno para los que lo niegan, o vida y glorificación eterna para los que lo siguen, si ese conocimiento de verdad contiene lo que promete, entonces es superior a cualquier otro conocimiento. El conocimiento de Cristo concentra la verdad misma, porque es lo más superior que se puede creer. Y así, con todas estas cosas en mente, quizás fue que Pablo dijo lo que mencionó en la primera carta a los Corintios 1, del 21 al 22, cuando dijo acerca de dos pueblos esto: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, la humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí está el quid del asunto que menciona Pablo, en las dos grandes predisposiciones del hombre en cuanto al conocimiento. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Unos piden la maravilla, la sorpresa de sus mentes, y otros piden la autosatisfacción de lograr lo que desean, pero nada más. O sea, el conocimiento por el conocimiento mismo. Ustedes recordarán cuán maravillados estaban todos los griegos en el areópago de Atenas cuando Pablo hablaba, simplemente porque decían: aquí hay algún palabrero, vamos a ver qué dice. Estaban atentos a cualquier cosa nueva que querían escuchar. Y ese hambre de conocimiento, aunque a veces puede ser una virtud, en ellos era claramente un vicio, porque se volvía en una masa sincrética de creencias inconexas y que finalmente los llevaban a la condenación. Añadir conocimiento a la mente no siempre es bueno. Ciertamente, si va en detrimento del conocimiento de Cristo, no solamente no es bueno, o sea, no es indiferente, sino que es malo. Y a esta sabiduría, a esta verdad, al conocimiento del verdadero arjé, como dijimos, del principio, del verdadero logos, de la verdadera verdad, podemos llamarle las cosas celestiales. ¿Cómo se titula el sermón de hoy? El texto sobre el que reflexionaré para hablar sobre estas cosas celestiales está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 9 al 15, sin embargo, por contexto voy a leer desde el 4. Leo para ustedes, puestos de pie, en reverencia a la palabra. Dice Juan 3, desde el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Recuerden cuando Jesús dijo que para ver el reino tenía que nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, es decir, amén, amén, solemnemente te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Esto está en el contexto
del nuevo nacimiento, sobre el cual ya hablamos la semana pasada. Ahora, la primera sección que quiero desarrollar a través del sermón de hoy se titula El testimonio celestial. ¿A qué se refiere Jesús con aquello que dice testificar? Resumo entonces el pequeño pasaje que voy a tomar para hablar de estas cosas. Dice, respondió Nicodemo y le dijo en el 9, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Ustedes recordarán que en la exposición anterior abordamos la primera pregunta de Nicodemo, que era, como un hombre, siendo viejo, podría nacer de nuevo. Era una pregunta quizás irónica, en la actitud común de un maestro de Israel, alguien docto, alguien acostumbrado a la especulación, alguien acostumbrado a la reflexión profunda. Nicodemo hace esta pregunta, ¿qué me estás diciendo? Aclara bien lo que dices. Ese era más o menos el sentido. ¿Cómo puede uno siendo viejo? Claramente Nicodemo no había interpretado esto literal. Era un maestro, él sabía que estaba frente a una analogía, pero no entendía la analogía. Eso es lo que quería saber. La interpretó Jesús para hacérsela más clara y en su respuesta lo que él hizo fue reformularla. En donde recordarán que le dice, ya no nacer de nuevo, sino del agua y del Espíritu. Y esto sucede porque mencionamos que había un juego de palabras en las palabras de Jesús. El juego de palabras era que cuando Jesús dice que era necesario nacer de nuevo, eso que nosotros tenemos en nuestra Biblia como de nuevo, es la palabra griega anothen, que significa, efectivamente, de nuevo, pero también significa de lo alto o de arriba. Jesús aprovechó este doble significado para decirle a Nicodemo esto, debes nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo le hace la pregunta dudosa, entonces él la reformula del agua y del Espíritu, es decir, debes nacer de arriba, debes nacer de lo alto. Es algo que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver con tu madre, que no tiene que ver con aquello que tu cuerpo puede hacer, porque tiene que ver con Dios. Recuerden que así empieza el Evangelio. Entre las cosas que dice el preámbulo del Evangelio, según San Juan, es que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, y esto no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso, en su segunda pregunta, Nicodemo ahora planteó una intriga genuina, ya no era irónico. Ahora pregunta, bueno, ya que me has explicado esto acerca del agua, acerca del Espíritu, que claramente Nicodemo, como maestro de Israel, probablemente remitió su mente a Ezequiel 36, en donde se hablaba de ser lavado y de poner el Espíritu. Entonces dice, bueno, ok, es necesario. ¿Cómo puede hacerse esto? Es la segunda pregunta que le hace Nicodemo. Solamente le hace dos preguntas, por cierto. De estas dos preguntas, el Señor Jesús da una cátedra de uno de los elementos filosóficos teológicos más importantes del Nuevo Testamento, que es el nuevo nacimiento, la regeneración. La primera pregunta, si yo soy viejo, ¿cómo lo hago? Y la respuesta que le da Jesús nos da una parte de la realidad que no tiene que ver conmigo. Y la segunda pregunta es, bueno, está bien, entonces ¿cómo lo obtengo? Es como si Nicodemo preguntara, si es que para ver el reino hay que hacer esto que Jesús llama nacer de nuevo o nacer de arriba, nacer de lo alto, ¿cómo alcanzamos ese nuevo nacimiento? ¿Qué podría significar algo así como nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu? Tal vez podía pensar Nicodemo que se trataba de algún asunto. Nicodemo o los que estaban pendientes en la conversación podían pensar que nacer de nuevo se trataba de algo así como renovar su vida moral, de cambiar su conducta. O podían pensar que se trataba de ejercitar las disciplinas espirituales, de piedad, de orar más, de leer más las Escrituras, de ofrendar más, de dar más limosna, quién sabe. Puede ser que en la mente de ellos significara también practicar algún ritual de renovación espiritual, porque habrán visto a Jesús hablar con su primo Juan el Bautista, que estaba bautizando gente en el Jordán. ¿Será que nacer de nuevo tenía que ver con hacer este bautismo
de arrepentimiento, el cual enseñaba Juan. Pero sabemos que no tenía que ver con ninguna de esas cosas. Nicodemo, como muchos de nosotros, es decir, los humanos, quiero decir, sospechaba que requería de algún tipo de fuente, tal vez privada, algún conocimiento, alguna cosa privada inaccesible a otros que él quería hallar para tener conceptos que le permitieran alcanzar aquello que estaba diciendo, aquello que deseaba, es decir, ver el reino. A Nicodemo le preocupa qué es esto de nacer de nuevo, porque le acaban de decir que es algo necesario para ver el reino. Entonces, él, como muchos hombres, y esto no es un invento, la realidad de que haya tantas religiones en el mundo da testimonio de que los hombres de alguna manera buscan ver ese reino. Llámenle cada hombre como le llame. El nirvana, aquel cielo con las 10 vírgenes. Todo hombre busca ver de alguna manera este reino. Lo que pasa es que se equivocan en dos cosas. Cualquier religión no cristiana se equivoca en dos cosas particulares, entre muchas otras cosas más. Pero en primer lugar se equivocan en el camino hacia el reino, y en segundo lugar se equivocan en lo que es ese reino. Yo no aspiro en la morada celestial y eterna ni 10 vírgenes, ni 20, ni 100, ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni estar casado, con hijos, o sin esposa y sin hijos. Yo aspiro a estar con Cristo para siempre, es decir, retornar a aquello en donde fuimos creados y para lo cual fuimos creados. Estar en gloria con Cristo. Entonces se equivocaba Nicodemo si estaba buscando en las palabras de Jesús algún tipo de conocimiento de tipo gnóstico, no privado, hermético, que seguro era accesible a unos pocos. No era eso. ¿Cómo puede hacerse eso?, preguntaba. Y ante ello el Señor Jesús le respondió, ahora sí, con ironía, así como le había respondido él al principio. Con una ironía, por supuesto, retórica. Y él le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En esta ironía retórica, el Señor llevaba a Nicodemo, en primer lugar, a un sitio a donde tiene que llevarnos a todos los hombres cuando nos acercamos a Él buscando la salvación: a la habitación de la humildad. Es lo primero que le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo primero que pudo venir a la mente de Nicodemo es vergüenza, porque parece entonces que se esperaba de él que supiera de esto. Tuvo que humillarlo, no porque el Señor disfrute de alguna manera del sufrimiento humano, sino porque el tenerse a uno mismo en más alta estima de lo que debería es un tropiezo para tener a Dios en la estima en la que deberíamos tenerlo. Entre más alto concepto tengamos de nosotros, por implicación, más pensaremos que necesitamos menos de Dios. Necesitaba Nicodemo tener claro que estaba necesitado, que su puesto, su prestigio y su conocimiento que también tenía, su lugar como maestro de Israel, su lugar probable, como les mencioné, como miembro del Sanedrín, el cuerpo colegiado más importante de todo Israel, no le estaba dando a él la capacidad de entrar al reino. Y por eso le pregunta y lo humilla con esta palabra. Esto mismo pasó con hombres también santos como Isaías. Recordarán que se asustó ante la presencia de Dios en una visión. Moisés temió ante la zarza ardiente. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: no queremos hablar nosotros con Dios, mejor habla tú con Él, porque temían. De alguna manera, para acercarnos a Dios, diría Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Sí, yo le añado a eso de Hebreos, por contexto de las Escrituras, que el que se acerca a Dios es necesario que le tema. Es decir, ¿qué es temor? No hablamos acá de un miedo irracional. Que le tema en el sentido en que Proverbios dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Que reconozca la distancia infinita que hay entre el hombre y las cosas del hombre y Dios. Cuando Job falló, por ejemplo, en reconocer esto, Dios le dijo: ¿dónde estabas tú cuando medí con la palma las aguas? Antropomorfizándose, ¿no? Dándose forma de humano Dios. Es decir, no hay manera en que nosotros podamos equipararnos a Dios y por lo tanto en que podamos conseguir lo que solo Dios consigue: introducirnos en el reino. Ahora, la forma
en que respondió a Timoteo, buscaba también hacerle ver su necesidad como maestro, o sea, su carencia de preparación. Algo como si le dijera, se supone que tú eres el maestro, ¿no? ¿Por qué me preguntas? Tú deberías saber esto. Pero no solo muestra este aspecto de humildad, no solo le muestra a Nicodemo que necesita humildad, sino que nos deja ver otra cosa. Por implicación, no está tan claro, pero está implicado aquí. Si él le dice, tú eres maestro de Israel y nos conoces esto, significa que tenía que conocer. Entonces, no se trata de un conocimiento privado. No se trata de un conocimiento accesible solamente a unos pocos. Jesús le decía, si tú eres maestro de Israel, si tú conoces las Escrituras, si tú conoces la religión que el Señor te ha dado, entonces estas cosas tendrías que saberlas. Jesús siempre se encargó de manifestar que su mensaje no era un nuevo mensaje, que su mensaje estaba contenido y salvado incluso desde las antiguas Escrituras, que su mensaje está contenido y salvado incluso desde los primeros capítulos de las Escrituras, de lo que tenemos nosotros hoy como la Biblia, desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la serpiente y su simiente. Desde la promesa de salvación y de restitución, ahí está guardado el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando Él le dice esto, lo que le está queriendo decir es, tú deberías saber esto, porque todo verdadero israelita, todo aquel que ha conocido al Señor verdaderamente, ha tenido que saber estas cosas. No son interpretaciones novedosas, sino que son interpretaciones fieles, que son interpretaciones verdaderas al testimonio de las Escrituras, lo que nos da Cristo. ¿Cómo reza la sección que estoy desarrollando? El testimonio celestial. ¿De quién es ese testimonio celestial sobre el cual acusa Jesús a Nicodemo, y no solo a Nicodemo, sino a todo el pueblo? Nosotros hablamos de lo que hemos visto y conocemos, y de eso os damos testimonio. ¿Quiénes? Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ustedes no recibís ese testimonio. Ese es el problema. No es la falta de información que tuviera Israel, que ya la tenía en sombras en el Antiguo Testamento, sino que al no recibir el testimonio, entonces eran torpes para interpretar la verdad. Se señala a Nicodemo su mediocridad como maestro en ese sentido. Pero se señala en general a todo aquel que se acerca a las Escrituras y no discierne el Evangelio en las Escrituras. Cualquier intérprete de las Escrituras que el producto de su interpretación no discierna el Evangelio, es decir, nuestra condición y nuestra única vía de salvación, entonces ha fallado en su interpretación de las Escrituras. Cualquier pueril hombre, cualquier infantil hombre que crea que en las Escrituras ve estupideces como visitas de otros mundos o todas esas aberraciones que hacen los hombres necios y malvados sobre las Escrituras, que no saben distinguir su derecha de su izquierda y piensan que pueden interpretar las cosas santas, cualquiera de esas cosas que hagan y no los llevan a discernir del Evangelio, podrán conocer hebreo, griego, arameo o lo que quieran, pero permanecen en total ignorancia. No merecen de nosotros sino burlas. Claro, el Señor nos manda a darle misericordia, ¿no? Amor, pero lo que merecen son burlas. Porque el entendimiento verdadero del testimonio de Dios, es decir, de las Escrituras y de su verdad, no viene de la etnia, no viene de si es judío alguien o no es judío, no viene tampoco del nivel académico, de si conoce o no conoce los idiomas bíblicos, sino que viene de la correspondencia de lo que yo creo con lo que Cristo dijo que tenía que creer. Si aquello que yo interpreto de las Escrituras corresponde a lo que Jesús dijo que había que creer de las Escrituras, entonces, gracias al Señor, he hallado la verdad. Y si no se corresponde, estoy en la miseria de la mentira. Ninguna interpretación debe menoscabar el mensaje y la obra de Cristo. Pero ahora, hermanos, no hay excusa, porque ya no está solo el antiguo pacto escrito, sino que ya hemos tenido la revelación completa. Cristo ha revelado las cosas que había de revelarse, y aún así muchos permanecen en esa misma actitud de resistir al testimonio de Cristo, al testimonio del Espíritu Santo. Recuerden lo que les dijo Pablo en el Areópago. El Areópago no fue, en una de sus interacciones con los judíos en el libro de los Hechos, no recuerdo ahora el capítulo, en donde les dice a los judíos, duros de cerviz,
de cerviz, de cuello, como el buey que no quiere dejarse guiar, e incircuncisos del corazón, que siempre resistís al Espíritu Santo. Lo resistían, porque el conocimiento necesario, la información necesaria, la tenían, pero resistían al Espíritu Santo. Por su maldad, por su pecado, por su incircuncisión, no, por su falta de nuevo nacimiento, por su falta de nacer de lo alto. Entonces, cualquier incrédulo está incapacitado para reclamar que le faltó información, porque las cosas celestiales las tenemos a través del testimonio celestial, las Escrituras y el Verbo encarnado, Jesucristo, que es por supuesto el mayor testimonio de la verdad. Ahora podría uno preguntarse cuál es la causa de que tantos y tan perspicaces, tan inteligentes maestros, personas doctas de este mundo permanezcan en esa ignorancia rebelde. Y creo que la respuesta está en la confianza que se tiene en ellos mismos. Y eso me introduce al segundo asunto, la sabiduría del hombre. El verso 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Como mencioné en la introducción, el hombre persigue la verdad, satisfacer su intelecto, pero hay cosas que no puede alcanzar. Esto que señala Jesús más o menos muestra esto. Si no entiendes el abecedario, ¿cómo quieres recitar poesía? Si no entiendes lo simple, ¿cómo quieres que te diga lo complejo? Este es el problema que estaba teniendo Nicodemo acá. No entendía lo simple. No solo Nicodemo, porque además aquí Jesús deja de hablar en singular cuando le dice: no eres tú, maestro Israel, y ahora le habla en plural. Si no entiende, os he dicho cosas terrenales. ¿A quiénes? Bueno, Nicodemo venía en nombre de un grupo, ¿no? En nombre de algún grupo anónimo del Sanedrín, de los maestros de Israel, que estaban viendo con simpatía a Jesús. Ustedes no entienden. Y los hombres hoy que no se someten a Cristo en fe, no entienden las cosas terrenales y a veces quieren disertar sobre las celestiales. Porque el hombre es estúpido. ¿Por qué es estúpido? Porque confía en su sabiduría. Dice el Salmo, ¿no? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El hombre es el que, en su pertinacia de negar su debilidad, pretende adquirir las profundidades de la verdad sin apenas saber nadar un poco, sin haber por lo menos tocado el agua de la orilla. Quiere entrar al mar profundo. Y esto es lo que llamo sabiduría del hombre. La confianza del hombre para alcanzar el fin último de su intelecto mediante los recursos naturales de su ser, y pensar que la satisfacción de la vida se puede hallar en y por sí mismo, es decir, aparte de Dios. Cualquier confianza del hombre de que puede alcanzar las cosas que verdaderamente importan, que dan vida y que llenan, pero sin Dios, eso es sabiduría del hombre. Esa es sabiduría humana. Para algunas cosas sirve, sí, seguramente. Pero para lo verdaderamente importante, que es nuestro destino eterno, son inútiles. Y por eso falla. Por eso es insuficiente para dar vida al hombre. Por eso, mediante la sabiduría, la verdad de Dios es locura, como dice Pablo. Hay un texto interesante que está en el libro deuterocanónico, los libros estos que tienen algunas Biblias sacadas de la Septuaginta, que está en Sabiduría 9, 15, 16, en donde habla de esto. Y probablemente Nicodemo, como maestro de Israel y conocedor de la Septuaginta, la Biblia más popular en esa época, conocía esta cita, y Jesús estaba utilizando este conocimiento popular para llegar a su mente. Sabiduría 9, 15 al 16 dice: el cuerpo mortal es un peso para el alma, estando hecho de barro primeramente, en la que bullen tantos pensamientos. Dice el 16: con dificultad imaginamos las cosas de la tierra, y trabajosamente hallamos lo que está a nuestro alcance, pero ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? Nadie. Ha de ser revelado, no descubierto. Las cosas celestiales se hacen accesibles a nuestro intelecto porque son reveladas, no descubiertas. Es necesario que desciendan, porque nosotros no podemos ascender hacia ellas. Jesús habló
en cosas terrenales, es decir, analogías humanas. ¿Cuáles? El nacimiento, viento, el agua, etc. Y ellos no lograron identificar estas cosas terrenales con el Evangelio, con la adopción que no venía ni por voluntad de carne ni de varón, con aquel evento cósmico para nuestro bien, la cruz. No lograban discernir que Jesús estaba hablando de estas cosas, y esto deja de manifiesto que el hombre, por su propia fuerza, no puede discernir estas cosas. Diría Pablo que tampoco quiere, no le interesa, porque a nadie le interesa llegar a la verdad de lo que es, porque la verdad de lo que uno es siempre es menos de lo que uno piensa que es, en términos de capacidades. El hombre obtiene información, pero no llega a conocer. Esto es una distinción del conocimiento de la epistemología que a mí me parece extremadamente bella. La información y el conocimiento son cosas distintas. Por ejemplo, hay gente muy informada que defiende a capa y espada, disculpen, pero la estupidez de que la Tierra es plana. Está muy informada. Probablemente mucho más informada que personas que no creen esa tontería. Pero no han adquirido conocimiento. En ese conocimiento de las cosas naturales tiene mucha información, pero conocimiento nulo, porque el conocimiento, para ser conocimiento, debe ser verdadero. Cualquier otra cosa, cualquier convicción falsa no es conocimiento. Es un convencimiento, es una opinión. Las cosas celestiales de las cuales habla de Cristo no se obtienen solamente por información simple y acumulada, sino que tiene que ser el conocimiento de cierta cosa particular que solamente viene de lo alto, que necesita asistencia espiritual el hombre para alcanzarla. Estas cosas celestiales aprovechan al hombre, pero no tienen nada que ver con el hombre. Es decir, no provienen del hombre. No es por fuerza ni las habilidades del hombre, sino que estas cosas celestiales acogen al hombre y trascienden al hombre, y como celestiales no vienen del hombre ni emergen para subir, sino que descienden para hacernos ser transformados. Son celestiales, en el símbolo de los celestiales de arriba, ¿no? Estas cosas celestiales son de las cuales voy a hablar en mi último punto, las cosas celestiales. Dice los versos del 13 al 15: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, recordarán la serpiente de cobre que levantó Moisés para que cuando el pueblo fuera mordido, no fuera afectado por el veneno todo aquel que mirara a la serpiente. Los demás sí, pero el que mirara a la serpiente de cobre que levantó no sería afectado, porque Dios dijo que así sería. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cierto, tengan bien en la mente esta frase, porque la repetiremos en otro sermón, en el verso siguiente, en el 16. Jesús repite este mismo mantra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dije, el Señor habló cosas celestiales y terrenales usando ejemplos terrenales, viento, agua y nacimiento específicamente. Y todas estas cosas, como terrenales, le son comunes al hombre. El hombre las conoce. Y ante eso es que se maravilla, dice: ¿no entiendes esto que forma parte de tu vida? ¿Y quieres entender aquello que está lejos de ti? ¿Aquello que te parece increíble? ¿Qué es esto entonces celestial que parece difícil de entender? Lo primero que se hace evidente sobre estas cosas celestiales es que es aquello que viene de arriba, que su origen no está en la tierra, sino que es testificado desde arriba, y por eso solo el Hijo que desciende las trae. Solo la palabra de Dios que desciende a los hombres trae la verdad de estas cosas celestiales. Y así cobra importancia la labor de Cristo y lo que Él dice de sí mismo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Él mismo. Si estas cosas son celestiales y han de recibirse desde los cielos, desde arriba, ¿quién ha de ser el mensajero que las entregue? Alguien que venga de arriba.
alguien que las conozca, alguien que participe de ellas. Y no solo eso, alguien que las haga posibles. Estas cosas celestiales no vendrían a este mundo si no fuera porque Dios las posibilita. Las cosas celestiales de las que habla el Señor no dependen de los terrenales, de los hombres, sino del celestial, de Dios. De modo que usa esta ilustración tan sencilla del Antiguo Testamento, la serpiente de bronce. Porque esta ilustración, por supuesto, responde a la pregunta de Nicodemo de cómo puede ser esto. Recordamos, estamos tratando sobre esa segunda pregunta. ¿Cómo puede ser esto? Jesús no lo dejó sin respuesta. ¿Cómo habrá uno de nacer de nuevo? ¿Cómo nazco de lo alto? ¿Cómo soy lavado en agua y nacido de agua y del Espíritu? Pues bien, así como los israelitas, le diría Jesús, vivieron al poner los ojos en la serpiente de bronce levantada a la altura para que todos lo pudieran ver, y el veneno no los afectó, asimismo todo aquel que nace de lo alto lo hace porque mirando a Cristo confía que en Cristo no morirá. Confía que en Cristo el veneno del pecado y de la muerte no le afectará. Confía en que Cristo ha hecho propiciación y ha dado vida a todo aquel que mira a su cruz. Esto es, a todo aquel que cree en su mensaje. Así como la serpiente salvó por la palabra de Dios a las personas que la vieron, entonces esto implica nacer de nuevo, que mirando a Cristo somos librados de la muerte. Ahora, hermanos, ¿quieren que les diga cuáles son estas cosas celestiales de forma más descriptiva? Se lo voy a decir citando al apóstol Pablo, porque pienso que él hace un buen resumen de lo que son estas cosas celestiales. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, voy a leer varios versos salteados solamente porque quiero demostrar la idea más importante en el asunto. Pablo nos dice en el capítulo 15 de su carta a los Corintios, así, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Él va enumerando una serie de cosas que tienen que ver con la fe del cristiano, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mas ahora, dice más adelante, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Es decir, el primero entre muchos que resucita de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y más adelante dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que es el efecto de la obra de Cristo. Sorbida, devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, que ya no tiene efecto. Y el poder del pecado, la ley, que ya Cristo ha cumplido. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas celestiales, que no han de ser discernidas por la sola especulación humana. No puede sentarse un filósofo a reflexionar y entender que era necesario y que esto pasó, sino que el Señor descendió, Dios se encarnó para revelárnoslo. Como dice el himno que cantamos hace un momento, tú dejaste tu trono y corona por mí. Esto lo hizo el Señor para nosotros. Él tuvo que traerlo. Y esas son las cosas celestiales. Resumiendo todas estas palabras de Pablo, que Cristo murió para que nosotros viviéramos y que resucitó para que nunca más muriéramos. El cristiano puede ser quizás afectado por lo que llama Juan la muerte primera, ¿no? La muerte de este cuerpo corruptible, de este cuerpo mortal.
pero no será afectado por la muerte segunda, la condenación, sino que esto corruptible ya no será más corruptible, y esto mortal ya no será más mortal, sino que será incorrupto e inmortal. Finalmente, hermanos, así como estas cosas celestiales son las que tienen poder para salvarnos, es decir, la verdad de Cristo, el Evangelio de Cristo, no hagamos caso nunca de ninguna otra cosa que nos aparte de la verdad de Cristo. Cualquier promesa de este mundo, cualquier religión distinta de la fe cristiana, la única fe en el único y verdadero Dios, la única fe que contempla en sí misma la verdad no solo del origen, sino del fin de la humanidad, la única fe que contiene en su mensaje el objeto de nuestra salvación, que es Cristo, es la fe cristiana, y cualquier cosa que nos aparte de ella podemos rechazarla, porque cualquier otra cosa es sabiduría del hombre y no sabiduría de Dios. No hay otra salvación sino la de Cristo. Esas son las cosas celestiales. Eso le decía a Nicodemo: el Hijo del Hombre tendrá que ser también levantado. No hay otra cosa que nos salve sino la cruz. Recordarán cuando vimos la serie sobre la Reforma aquella frase de Lutero: la cruz nuestra teología es. Sin la cruz, es decir, sin la expiación sustituta de Cristo y su consecuente muerte y resurrección, diría Pablo, los cristianos seríamos los más miserables de todos. Pero como verdaderamente murió, sufrió y resucitó por nosotros, entonces somos los más afortunados. Debemos ir entonces todos a Cristo y permanecer en Cristo para que podamos decir al final: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos has librado del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro, Señor. No hay cementerio en este mundo que pueda atar a tus hijos. Las cadenas de la muerte son rotas ante la obra de Cristo, Señor. Te damos gracias porque no por fuerza nuestra, no volviéndonos pequeños y naciendo nuevamente de nuestras madres, no, sino que por tu poder y tu misericordia, por tu Espíritu que nos lava y nos regenera, por eso hemos nacido de nuevo. Y naciendo de nuevo, ahora adquirimos la filiación. Hemos sido adoptados por ti, Señor, no por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino que, Señor, tú has decidido dar a tu Hijo por nosotros y resucitar en vindicación de su justicia y en virtud, Señor, de nuestra salvación. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que nos des corazones sensibles a la reflexión de tu palabra, que nos edifiques, nos consueles y nos prepares, Señor, para poder predicar, para poder explicar acerca de estas convicciones de forma clara y articulada a todo aquel que nos pida razón de la fe que hay en nosotros. Porque sabemos, Señor, que tu fe, que la fe en ti, Señor, que tu palabra, que las cosas celestiales han de ser discernidas por los hombres espirituales. Pero también sabemos, Señor, que todas aquellas cosas celestiales que nos has mostrado son claramente razonables y por lo tanto, sin duda, podemos hacer defensa de ellas con la virtud del intelecto que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.